Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar la aplicación de circuitos RLC utilizando la transformada de Laplace. El grupo está conformado por Brian Colorado, Jessica Ríos y Ángel Guevara. Como vemos, tenemos un circuito RLC con una fuente de entrada identificada como B y DT. Tenemos una resistencia, una bobina y un capacitor identificados con la letra R, L y C. Como es un circuito en serie, se tiene que la corriente que circula en cada una de ellas es la misma y está identificada como IDT. También se tiene un voltaje de salida que es el voltaje en el capacitor y está identificado como BC/DT. Hay que tener presente que el voltaje en una resistencia está dado por el valor de la resistencia multiplicado por la corriente, que el voltaje en una bobina está dado por el valor total de la bobina multiplicado por la diferencial de la corriente, y que el voltaje en un capacitor se obtiene con el inverso de la capacitancia multiplicado por la integral de la corriente. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, se tiene que el voltaje de entrada es igual a la suma de los tres voltajes, es decir, el voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina más el voltaje del capacitor. Reemplazando los valores de los voltajes, se tiene que el voltaje de entrada es igual a al valor de la resistencia multiplicado por la corriente, más el valor de la bobina multiplicado por la diferencial de la corriente, más el inverso del capacitor multiplicado por la integral de la corriente. Como vemos, tenemos una ecuación en función de la corriente, que depende de la corriente, de la derivada y de la integral de la corriente. Entonces necesitamos tener la ecuación en función del voltaje de salida, que es el voltaje en el capacitor y que es la variable de interés. Entonces observamos cuál de las tres funciones nos relaciona la corriente con el voltaje de salida. Como vemos, la tercera fórmula cumple esa condición. Bueno, tomamos la fórmula, la derivamos con respecto al tiempo y la multiplicamos por C en ambos lados de la igualdad y obtenemos que la corriente es igual al valor total del capacitor multiplicado por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. El siguiente paso es reemplazar el valor de la corriente. Entonces reemplazamos la corriente y tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, donde la corriente es reemplazada por el capacitor multiplicado por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, que la derivada de la corriente ahora deriva a la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, y así se obtiene una segunda derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, y se tiene el voltaje en el capacitor, que es la variable de interés. Ya teniendo la ecuación en función del voltaje en el capacitor, obtenemos la función de transferencia aplicando la transformada de Laplace. Por medio de la tabla se tiene que la segunda derivada depende de las dos condiciones iniciales, que es BC de 0 y B' de 0, y la primera derivada depende de una condición inicial. Como nos interesa tener la función de transferencia, se tiene que las dos condiciones iniciales son nulas, es decir, BC y su derivada son 0 cuando t es igual a 0. Podemos observar que en esta ecuación se puede simplificar. Al simplificarla se reduce a el valor de la bobina multiplicado por el capacitor por S al cuadrado por el voltaje en el capacitor, más el valor de la resistencia por el valor del capacitor por S por el voltaje en el capacitor más el voltaje en el capacitor. Bueno, el siguiente paso es factorizar BC de S, que se repite en los tres términos, y así podemos despejar la relación de salida entre la entrada y obtenemos la función de transferencia, que es 1 sobre LC multiplicado por S al cuadrado más RC multiplicado por S más 1. Así se obtiene la función de transferencia a partir de una ecuación diferencial de segundo orden de un circuito RLC con un voltaje de entrada identificado como B y DT
y con un voltaje de salida identificado como BCDT, que es el voltaje en el capacitor de un circuito en serie RLC. Tenemos el siguiente ejemplo. El circuito RLC de la figura está formado por un resistor R, un capacitor C y una bobina L conectada en serie a una fuente de voltaje EDT. Antes de cerrar el interruptor en el tiempo T igual a 0, tanto la carga en el capacitor como la corriente resultante en el circuito son 0. Determinen la carga QT en el capacitor y la corriente resultante IDT en el circuito en el tiempo T, sabiendo que R es igual a 160 ohmios, L es igual a 1 Hz, C es igual a 10 a la menos 4 faradios y EDT es igual a 20 voltios. Fórmulas explicadas anteriormente y utilizadas para resolver el ejercicio. Bueno, reemplazando los datos del problema se obtiene que EDT, que es el voltaje de entrada, es 20, que eso es igual a la bobina, que equivale a 1 Hz, multiplicado por la segunda derivada de QT, y que es QT, voltaje en el capacitor, más 160, que es la resistencia, multiplicado por la primera derivada de QT más 10 a la 4. Como tenemos el capacitor en el denominador, que equivale a 10 a la menos 4 faradios, al subirlo queda positivo como 10 a la 4. Aplicando la transformada de Laplace en ambos términos de la ecuación se obtiene que la transformada de la segunda derivada de QT más 160 transformada de la primera derivada de QT más 10 a la 4 transformada de QT es igual a la transformada de 20. Aplicando la tabla tenemos que la transformada de la segunda derivada de QT va a depender de las dos condiciones iniciales, que es Q0 y Q' de 0, y que la transformada de la primera derivada de QT va a depender solo de una condición inicial, que es Q0, más 10 a la 4 QS, que es igual a la transformada de 20, que es 20 sobre S, teniendo que las condiciones iniciales son Q0 es igual a 0 y Q' de 0 es igual a 0. Cuando T es igual a 0, se obtiene que, simplificando la ecuación, nos queda que S al cuadrado más 160S más 10 a la 4, Q de S es igual a 20 sobre S. Despejando Q de S, se obtiene que Q de S va a ser igual a 20 sobre S, que multiplica a S al cuadrado más 160S más 10 a la 4. Resolviendo por fracciones parciales, se obtiene que Q de S, que es esto, va a ser igual a A sobre S más B por S más C sobre S al cuadrado más 160S más 10 a la 4. Operando se obtiene que 20 es igual a A, que multiplica a S al cuadrado más 160S más 10 a la 4 más B por S al cuadrado más C por S. Multiplicando A por los términos del paréntesis, tenemos que AS al cuadrado más 160 AS más 10 a la 4A más BS al cuadrado más C por S. Agrupando términos semejantes, que son S al cuadrado, S y el término independiente, se obtiene que 20 es igual a 10 a la 4 por A, 0 es igual a A más B y 0 es igual a 160 por A más C. Despejando A, tenemos que A es igual a 20 sobre 10 a la 4 y equivale a 1 sobre 500. Que B es igual a menos 20 sobre 10 a la 4 y equivale a menos 1 sobre 500, y que C es igual a menos 160 multiplicado por 20 sobre 10 a la 4 y equivale a menos 8 sobre 25. Bueno, ya teniendo A, B y C, procedemos a reemplazarlo en la ecuación de las fracciones, teniendo que A equivale a 1 sobre 500 sobre S más B, que equivale a menos 1 sobre 500 por S más C, en este caso C es menos 8 sobre 25, y todo esto sobre S al cuadrado más 160S más 10 a la 4. Aplicando la transformada inversa, se tiene que la transformada inversa de 1 sobre S es igual a 1, pero como tenemos en esta parte una parte no factorizable, debemos llevarla de la siguiente forma, que va a ser esta.
tenemos que sumarle un 80 y un menos 80 para no alterar la ecuación. Como podemos ver, podemos separar el más 80 del menos 80, pero teniendo en cuenta que el menos 80 va a ser multiplicado por menos 1 sobre 500. Y operando tenemos que menos 1 sobre 500 por menos 80 es igual a 80 sobre 500. Acá podemos sacar el 8 sobre 25 fuera la transformada inversa. Operando los términos semejantes se obtiene que la transformada de menos 1 sobre 500 y menos 4 sobre 25. Bueno, esta es la primera parte a la que queremos llegar, y para obtener la segunda forma se debe tener un numerador que en este caso va a ser 60, pero como tenemos que multiplicarlo también tenemos que dividirlo, y operando nos queda que menos 4 sobre 25 por 1 sobre 60 va a ser igual a menos 4 sobre 1500. Bueno, ya teniendo esto, ya estamos muy cerca de resolver la transformada inversa, pero solo tenemos que tener en cuenta a las condiciones que queremos llegar o a la forma, que en este caso nuestra A va a ser igual a 80, pero como la A está negativa, nuestra A va a quedar menos 80 y nuestra K va a ser igual a 60. Aplicando, tenemos que la carga con respecto al tiempo va a ser igual a 1 sobre 500 menos 1 sobre 500 por Euler a la menos 80t coseno de 60t menos 4 sobre 1500 por Euler a la menos 80 seno de 60t. Esta es una respuesta a la primera parte del ejercicio. Ahora bien, la segunda parte del ejercicio nos piden hallar la corriente I de t en el circuito, pero debemos derivar Q de t, es decir, la carga con respecto al tiempo, y se obtiene que la carga con respecto al tiempo va a quedar que 1/3 de Euler a la menos 80t seno de 60t, y esa sería la corriente en el circuito. Continuando con un segundo ejemplo, se nos plantea el siguiente problema. El circuito RLC está formado por un resistor R, un capacitor C y un inductor L conectado en serie a una fuente de voltaje de T. Antes de cerrar el interruptor en el tiempo 0, tanto la carga en el capacitor como la corriente resultante en el circuito son 0. Ahora se nos pregunta determine la carga QT en el capacitor y la corriente resultante IT en el circuito en el tiempo. Como sabemos, el tiempo es equivalente a 0. Entonces, sabiendo que la resistencia es igual a 16 ohmios, el inductor es igual a 2 henrios, el capacitante es igual a 0,02 faradios y el voltaje total sería igual a 300 voltios. Para la resolución de este problema aplicaremos la segunda ley de Kirchhoff, la cual nos plantea una ecuación de la siguiente manera, que nos dice que la resistencia por la intensidad de la corriente más el inductor por la derivada de la intensidad de la corriente con respecto al tiempo más 1 sobre el capacitante por la carga eléctrica es igual al voltaje total. Pero como sabemos que estamos hablando de una variación eléctrica, debemos tener en cuenta que la intensidad de la corriente con respecto al tiempo es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces vamos a reemplazar la intensidad de la corriente con respecto al tiempo en la ecuación anterior, lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que la resistencia es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo más el inductor, la segunda derivada de la carga con respecto a la derivada del tiempo al cuadrado más 1 sobre el capacitante por la carga, que es igual al voltaje total. Entonces, ordenándola como una ecuación diferencial, nos quedaría la siguiente ecuación, que es el inductor por la segunda derivada de la carga con respecto a la derivada del tiempo al cuadrado más la resistencia por la derivada de la carga con respecto al tiempo más 1 sobre el capacitante por la carga, que es igual al voltaje total. Ahora, sustituyendo los valores que se nos dan en el problema para el inductor, la resistencia, el capacitante y el voltaje total en la ecuación que obtuvimos anteriormente, nos quedaría de la siguiente manera, que sería 2 por la segunda derivada de Q con respecto a la derivada del tiempo al cuadrado más 16 por la derivada de Q con respecto al tiempo más 1 sobre 0,02 por Q, que es igual a 300. Pero como sabemos que una ecuación diferencial, el primer coeficiente de esta debe ser 1, pero como tenemos en esta ocasión es 2. Entonces, para poder eliminar este 2, vamos a dividir esta ecuación diferencial en 2 en ambos lados de la igualdad. Entonces, lo cual nos quedaría de la siguiente manera, que sería la segunda derivada de Q con respecto a la derivada del tiempo al cuadrado más 8 la derivada de Q con respecto a la derivada del tiempo más 50 sobre 2 por Q, que es igual a 150.
pero debemos tener en cuenta acá en esta parte como 1 sobre 0,02 es igual a 50, entonces 50 sobre 2 es igual a 25. Ya entonces nos quedaría esta ecuación diferencial. Entonces, para que se nos facilite más resolverla por el método de transformada de Laplace, podemos plantearla de la siguiente manera, que sería la segunda derivada de q más 8 por la primera derivada de q más 25 por q, que es igual a 150. Una vez hayamos obtenido la ecuación diferencial, aplicaremos la transformada a ambos lados de la igualdad. Pero en esta ocasión vamos a utilizar el teorema de la transformada de la derivada, que serían estos dos para esta parte, y en esta pues ya utilizaremos la transformada normal. Entonces, aplicando pues la transformada, nos quedaría la transformada por la segunda derivada de q más 8 por la transformada de la primera derivada de q más 25 por la transformada de q, que es igual a la transformada de 150. Lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Aplicando el teorema, pues sería s al cuadrado por qs menos s por q por 0 menos primera derivada de q por 0 más 8 que multiplica s por qs menos q por 0 más 25 por qs, que es igual a 150 sobre s. Pero debemos tener en cuenta de que estamos suponiendo de que la carga de 0 es igual a 0 y la primera derivada de la carga de 0 es igual a 0. Entonces, en esta ocasión se nos cancelarán esta parte y esta parte. Entonces nos quedaría ahora de la siguiente manera, que sería s al cuadrado por qs más 8sq por s más 25q por s, que es igual a 150 sobre s. Entonces ahora vamos a sacar factor común de qs en esta ecuación, lo cual nos quedaría de la siguiente manera, que sería qs por s al cuadrado más 8s más 25, que es igual a 150 sobre s. Ahora despejando a qs nos quedaría de la siguiente manera, 150 sobre s por s al cuadrado más 8s más 25. Como ya despejamos a qs, ahora aplicaremos la transformada inversa, pero debemos tener en cuenta que debemos aplicar la transformada inversa a ambos lados de la igualdad. Entonces nos quedaría que la transformada inversa de qs es igual a la transformada inversa de 150 sobre s por s al cuadrado más 8s más 25. Entonces la transformada inversa de qs es igual a qt, pero debemos tener acá en cuenta de que la transformada inversa de esta es un poco compleja, entonces no sería fácil, pues es un poco compleja y no se podría sacar fácilmente por la tabla. Entonces utilizaremos el método de fracciones parciales para que sea más fácil de encontrar y poder hallar la transformada inversa. Entonces nos quedaría ahora de la siguiente manera la ecuación, que sería qt es igual a 150 sobre s por s al cuadrado más 8s más 25. Entonces aplicando pues las fracciones parciales nos quedaría que a sobre s más bs más c sobre s al cuadrado más 8s más 25. Entonces multiplicamos este numerador por este denominador y este numerador por este otro denominador. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, que sería as al cuadrado más 8as más 25a más bs al cuadrado más cs, que es igual a 150. Entonces despejando las variables nos quedaría que as al cuadrado más bs al cuadrado es igual a 0s al cuadrado. Cancelando los s al cuadrado nos quedaría que a más b es igual a 0. Entonces sacando otra ecuación nos quedaría que 8as más cs es igual a 0s. Entonces cancelando las s nos quedaría que 8 por a más s es igual a 0. Entonces ahora nos quedaría acá que 25a es igual a 150. Despejando el valor de a o despejando a nos quedaría que 150 sobre 25 es igual a 6. Y así obtendríamos el valor de a, que es igual a 6. Entonces teniendo ya el valor de a, podremos aplicarla o reemplazarla en la otra ecuación que despejamos anteriormente, que sería a más b, que es igual a 0. Entonces despejando la b nos quedaría que b es igual a menos a. Entonces hallaríamos el valor de b, que sería b es igual a menos 6. Entonces tendríamos ya el valor de a y el valor de b. Entonces ahora tendremos que hallar el valor de c. Entonces reemplazamos el valor de a en la otra ecuación que despejamos anteriormente, que sería 8 por a más c, que es igual a 0. Entonces despejamos c, que es igual a menos 8 por a. Entonces menos 8 por 6, que sería igual a menos 48. Entonces ya tendríamos los tres valores y ahora los reemplazaríamos en las fracciones parciales, que sería a sobre s más bs más c, cs al cuadrado más 8s más 25. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, que sería a, sería 6 sobre s más, entonces corchete, sería menos 6s menos 48 sobre s al cuadrado más 8s más 25. Entonces ahora qt, que es igual a la transformada inversa de 6
sobre S más transformada inversa de menos 6S menos 48 sobre S al cuadrado más 8S más 25. Aplicando la transformada inversa a esta primera parte nos quedaría que la transformada inversa de 6 sobre S es igual a 6, aplicando esta transformada inversa por medio de la tabla, que nos saldría directamente. Pero como vemos que esta transformada inversa no sale directamente por la tabla, tenemos que aplicar la transformada inversa por medio de completando de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, que sería S al cuadrado más 8S más el segundo término dividido entre 2 elevado al cuadrado, que sería 8 dividido entre 2 sería 4 elevado al cuadrado, pero como estamos añadiendo un nuevo valor también debemos quitárselo, entonces sería 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado más 25. Entonces estos tres primeros términos los podremos agrupar en un binomio al cuadrado, que quedaría S más 4 elevado al cuadrado, que sería lo mismo que el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Este nuevo valor de 9 nos da la resta de entre menos 4 al cuadrado más 25, que sería más 9. Entonces acá plantaríamos la nueva transformada inversa, que sería menos S menos 48 sobre S más 4 elevado al cuadrado más 9. Entonces ahora debemos de transformar este S más 4 en una sola S. Entonces para esto utilizaremos o aplicaremos el primer teorema de la traslación, que nos dice que para poder convertir esto en una S debemos multiplicar la transformada inversa por un Euler elevado a este segundo valor, pero con el signo contrario, por t. Entonces en esta ocasión deberíamos multiplicar la transformada inversa por Euler a la menos 4t. Entonces, como sabemos que S más 4 es igual a S, debemos hallar ahora el valor de esta S para poderla reemplazar en esta ecuación. Entonces, despejando el valor de S, que la llamaremos ahora en esta ecuación S2, sería S menos 4, que sería pasar el valor, el 4, al otro lado al igual, que haría S menos 4. Ahora reemplazando estos dos valores en la ecuación nos quedaría que Euler a la menos 4t por la transformada inversa de menos 6 por S menos 4 menos 48 sobre S al cuadrado más 9, lo cual nos quedaría de la siguiente manera, que sería la Euler a la menos 4t por la transformada inversa de menos 6S más 24 menos 48 sobre S al cuadrado más 9. Simplificando ahora nos quedaría de la siguiente manera, que sería Euler a la menos 4t por la transformada inversa de menos 6S menos 24 sobre S al cuadrado más 9. Como vemos, tenemos dos transformadas inversas acá que están sobre el mismo denominador. Entonces sería 6 menos transformada inversa por S sobre S al cuadrado más 9 menos 24 transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado más 9. Como vemos, ya sería fácil de hallar estas dos transformadas inversas por medio de la tabla, que sería, utilizaríamos pues la transformada inversa, la S sobre S al cuadrado más K al cuadrado, y la transformada inversa de K sobre S al cuadrado más K al cuadrado. Como vemos, esta K primera sería la del coseno, y esta segunda nos faltaría algo para que cumpla con la del seno. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en esta parte? Que sería multiplicar esta parte, multiplicarla por 3 y dividirla en 3, que nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, menos 24 sobre 3, la transformada inversa de 3 sobre S al cuadrado más 9. Como vemos, el valor de K es igual a 3, entonces acá sería K, que es 3 elevado al cuadrado, es igual a 9. Entonces podríamos ya reemplazar o sacar la transformada inversa directamente por medio de estas dos, por medio de la tabla. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, que sería menos 6 por Euler a la menos 4t por coseno de 3t, que sería K, que vale 3 por t, menos 24 sobre 3 Euler a la menos 4t por seno de 3t. Después de haber aplicado la transformada inversa a ambas partes de la ecuación, nos quedaría de la siguiente manera, que sería 6 menos 6 por Euler a la menos 4t por coseno de 3t menos 8 por Euler a la menos 4t por seno de 3t, que esta sería la respuesta a la primera incógnita que se nos pide en este problema, que sería la carga en el capacitor con respecto al tiempo. Entonces, una segunda incógnita que se nos pide sería la corriente resultante con respecto al tiempo, pero esta se calcula mediante la derivada de la carga eléctrica con respecto al tiempo. Como ya tenemos la carga eléctrica, sería hallar la derivada de este resultado que ya tuvimos anteriormente. Entonces, para que sea más fácil de derivar,
sería sacar el factor común de esta parte, de este resultado, que sería 2 por 3 menos 3 por Euler a la menos 4t por coseno de 3t menos 4 por Euler a la menos 4t por seno de 3t. Entonces, aplicando pues la derivada de un producto y por regla de la cadena también, obviamente, entonces obtendríamos que la intensidad o la corriente resultante en este circuito sería igual a 50 por Euler a la menos 4t por seno de 3t. Y con esto concluiríamos y resolvimos o encontramos las dos incógnitas que se nos planteó en este problema.